Hace unos días oía una historia de un joven príncipe que muy pronto le tocaba tomar el lugar de su padre, quien era rey. Y este joven iba a tomar este lugar como rey de este pueblo donde su padre reinaba. Pero él desde pequeño veía como su padre lidiaba en este reino, y como él tenía relaciones con otros países, con otras naciones, y como él hacía por su pueblo. Y bueno, este joven príncipe veía todo lo que su padre, un buen líder que era, hacía, y se decía a él mismo: no creo que yo pueda hacer lo que él hace. Sus compañeros, sus amigos se acercaban a él y le decían: ya pronto vas a ser rey de este reino. ¿Vas a poder realmente reinar? Y esto lo fatigaba más a este joven príncipe. Se sentía que él era incapaz de poder reinar, de tomar el lugar de su padre, el rey. Otros, los vecinos, los que vivían en el reino, lo miraban y se decían el uno al otro: él es el siguiente rey, él es el siguiente rey. ¿Podrá él reinar como su padre? Y él oía en las calles estas palabras, y más se fatigaba el joven. En su mente en las noches pensaba: no voy a poder lograr hacer esto. Se van a burlar de mí mis amigos, van a decir: soy falso rey porque no puedo reinar como mi padre. La gente del pueblo, del reinado, van a decir que no soy buen rey, que no soy buen líder, y no van a confiar en mí. Así pasaban las noches este joven, pensando que no iba a ser buen rey cuando le tocaba, y muy pronto le iba a tocar ser rey de este reino. Por las palabras de sus compañeros, por las palabras que él oía en las calles, se fatigaba a él mismo y decía: no voy a poder ser rey. Y saben una cosa, hermanos, muchas veces permitimos que las palabras de los demás dictan quiénes somos nosotros. Nuestros compañeros de trabajo dicen: este fulano de tal es el que hacía tal cosa. Se dice ser muy cristiano, pero realmente no creo que es verdad. Nuestros familiares que nos conocen más íntimamente ven cada día a día nos ven y dicen: ¿y te crees ser cristiano tú? Las iglesias más grandes ven esta pequeña congregación y quizás dicen: es una iglesia pequeña, ni iglesia realmente es una congregación que se juntan de vez en cuando, y hasta a veces ni se juntan. No creo que realmente sean una iglesia. Y dejamos que las voces de los demás, que las voces de nuestros compañeros, que las voces de la calle, que las voces del enemigo que vienen y te mienten y dicen: tú realmente no eres hijo de Dios, tú realmente no eres salvo. Permitimos que esas voces dictan y cambien quienes nosotros somos. Todos pasamos por esas etapas, especialmente cuando le fallamos a Dios, pecamos, decimos una mentira, robamos, hacemos alguna cosa cuando nadie nos está viendo, pero el Espíritu Santo viene y nos redarguye y nos dice lo que hicimos fue mal, y de repente el enemigo toma esa oportunidad para decir: ¿realmente eres cristiano? ¿Estás seguro que eres cristiano? Y nos empezamos a desanimar y decir: bueno, si realmente yo era cristiano no hubiera hecho esa cosa. Y nos empezamos a desanimar más y más y decir: bueno, si realmente no soy cristiano, ¿para qué sirvo al Señor? Si realmente no soy cristiano, ¿para qué voy y me congrego? Si realmente no soy cristiano, ¿para qué digo que soy cristiano? Pero estoy aquí para decirle que esa es una mentira del enemigo, hermanos. Pero en esta mañana, en forma práctica, ¿qué es lo que debemos hacer cuando esas voces vienen y nos tratan de decir que no somos cristianos?
¿Qué es lo que debemos de hacer cuando el enemigo nos ataca en nuestras mentes y nos empieza a decir que no somos? ¿Qué es lo que debemos hacer en esos momentos? Si tiene su Biblia con usted, quizás tenga una aplicación en su teléfono, puede abrir conmigo al libro de Gálatas, en el Nuevo Testamento. El libro de Gálatas, y en esta mañana vamos a estar en el capítulo 4 de Gálatas. Y vamos a aprender qué es lo que debemos hacer cuando el enemigo viene y nos dice que no somos hijos de Dios, que no somos cristianos realmente. ¿Qué es lo que debemos de hacer cuando nuestros familiares dicen y hablan mal que realmente no somos salvos? ¿Qué debemos de hacer cuando las voces de afuera tratan de dictar quiénes somos en el Señor? Gálatas capítulo 4. Aquí el apóstol Pablo nos enseña qué es lo que debemos de hacer en esos momentos. Y solo para entender un poquito de lo que está pasando en el libro, en la epístola de Gálatas, Pablo el apóstol está escribiendo a la congregación que se congrega en Galacia, para recordarles a ellos cómo es que ellos son santificados por medio del Espíritu Santo y no por obras. Que la misma fe que ellos pusieron para confiar en Dios y ser salvos es la misma fe que deben de tener en el Señor para ser santificados. Da aquí distinción de justificación y de santificación. Justificación es una palabra grande para decir que estamos bien delante del Señor Dios por medio de la fe que ponemos en el Señor Jesucristo. Y en ese momento el Espíritu Santo viene y vive dentro de nosotros como una garantía que le pertenecemos al Señor y somos justificados. Diga conmigo, justificados. Justificados. Es nuestra cómo estamos parados enfrente a Dios. Amén. Pero la santificación es el proceso del creyente, donde el Espíritu Santo va renovando al hombre, va renovando, y los hábitos que uno tenía, de repente ya no se le antoja hacer tal pecado que antes hacía. Si era enojón, de repente se enoja y dice, no debo reaccionar así. Y el Espíritu Santo viene y va transformando. Esta palabra es santificación. Diga conmigo, santificación. Santificación. Es el proceso que el Espíritu Santo hace dentro de uno, transformándolo, llevándolo a hacer, a dar la imagen del Señor Jesucristo. Amén. Entonces, justificación, ¿quiénes somos delante de Dios? Que cuando Dios nos ve a nosotros, ve a su Hijo, ve el sacrificio que el Señor Jesucristo hizo por nosotros en la cruz del Calvario. Santificación es el proceso que el creyente pasa por fe, por medio del Espíritu Santo. Y aquí en esta epístola, el apóstol Pablo viene a recordarles a los creyentes en esta área, a decirles, si usted fue salvo, justificado por la fe, también su santificación es por la fe. Amén. Lo que está pasando en este pueblo, los judaizantes, quienes son los judíos creyentes que aún practicaban la ley de Moisés, venían y les decían a los creyentes, ustedes son salvos, entonces tiene que también practicar la ley. Tiene que reconocer los tiempos y tiene que tomar parte de los festivos y tiene que sacrificar, y hasta si es varón tiene que ser circuncidado. Perdón, gracias hermano. Entonces los creyentes aquí empiezan a oír esto y decir, bueno, quizás sí tenemos que seguir la ley. Pero cuando el apóstol Pablo oye esto, dice, no deben, no tienen que, pueden si quieren, pero no tienen que. Si su fe, si la fe de usted lo justificó, la fe de usted también lo va a santificar. Amén.
Entonces el apóstol Pablo escribe esta epístola para decirles a los creyentes qué es lo que deben de hacer cuando estos judaizantes vienen y les dicen que tienen que hacer tal cosa si realmente son cristianos. Y cuando llegamos al capítulo 4, como forma de ilustración, el apóstol Pablo les explica en forma de un niño que tiene una herencia, pero como sigue siendo niño, aún no tiene posesión de esa herencia. Entonces, porque es niño, aún es tratado, tiene un mayordomo, o aquí un guardián, dice en el versículo 2 del capítulo 4. O tutores que vienen y son como los que guardan al niño mientras que él llegue a la edad donde el padre le pueda decir al niño: ya eres mayor de edad, puedes recibir tu herencia. Y lo que el apóstol Pablo está ilustrando, que mientras el niño tiene el guardán, es tratado más o menos como un esclavo. Y usa esta ilustración el apóstol Pablo para decir: cuando estábamos bajo la ley, éramos como este niño inmaduro. Teníamos una herencia, pero como éramos inmaduros, no la podíamos obtener aún, hasta que llegáramos a una edad de madurez. Y luego sí íbamos a poder tener esa herencia. Y en el verso 4 del capítulo 4 es donde vamos a encontrar qué es lo que debemos hacer cuando esas voces, como decía, vienen y nos dicen que no somos. Y la primera cosa que vamos a ver que debemos hacer cuando esos ataques del enemigo vienen es recordar que usted ha sido hecho hijo de Dios. Recordar que Dios lo ha hecho a usted hijo de Él. Entonces, cuando viene el enemigo y lo ataca en la mente y le dice: realmente tú no eres, recordar que sí soy. Amén. Dios me hizo un hijo. Aleluya. Y soy hijo suyo. Aleluya. Amén. Dice en el versículo 4: pero cuando vino la plenitud del tiempo, esta plenitud del tiempo es la madurez que hablaba el apóstol Pablo. Antes de que llegara la plenitud del tiempo, éramos considerados inmaduros. Llegó la plenitud del tiempo y ahora somos conocidos como hijos maduros. Pero ¿cuál es este tiempo que dice el apóstol Pablo? Sigue diciendo: cuando vino la plenitud del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer, nacido bajo la ley, a fin, versículo 5, a fin de que redimiera a los que estaban bajo la ley, para que recibiéramos la adopción de hijos. ¿Cuál es entonces esta plenitud del tiempo? Cuando Jesús vino hace 2000 años, nacido de virgen, por su madre la Virgen María, y dio su vida como sacrificio para nosotros, para que nosotros fuéramos movidos de ser bajo la ley, allá ser hijos maduros. Amén. Y porque somos hijos maduros por medio de la fe en Jesucristo, dice que somos hijos, somos adoptados como hijos del Señor. Pero quiero que se fije algo. En ningún momento dice aquí el apóstol Pablo: usted tuvo que hacer tal cosa. No dice ahí el apóstol Pablo: tuvo usted que ir a sacrificar tal animal. No dice ahí el apóstol Pablo: tuvo que ir a hacer tal cosa. No dice ahí el apóstol Pablo: si realmente quieres ser hijo, tienes que mostrarles a tus familiares que realmente eres cristiano. Para nada, hermano. Si se pone a ver aquí los verbos de estos dos versículos, Dios es el que está actuando. O sea, Él es el que está dando la acción. Fíjese, en el versículo 4: pero cuando vino
la plenitud del tiempo, Dios envió. No dice Samuel envió, no dice el pastor José envió, dice Dios envió. Aleluya. Él es el que hizo. Dice, envió a su hijo nacido de mujer, nacido bajo la ley, a fin de que redimiera a los que estaban bajo la ley. ¿Quién redimió? El Señor Jesucristo, enviado por Dios Padre. No dice ahí, Sammy tuvo que redimirse a él mismo. No dice, el hermano que está allá atrás tuvo que redimirse. No dice que la hermana aquí tuvo que redimirse. No dice que el hermano acá tuvo que redimirse. Jesús redimió. Él vino, fue mandado por el Señor, el Padre Dios, para redimir a aquellos que estaban bajo la ley, para que recibiéramos. Ahora sí, aquí es donde nosotros entramos. Pero aún no es que nosotros estamos dando, sino nosotros somos los que recibimos. Para que nosotros recibiéramos la adopción de hijos. En otras palabras, hermanos, usted hizo nada para hacerse hijo de Dios. Usted ni tuvo que cambiar su actitud, ni tuvo que cambiar sus hábitos, ni tuvo que hacer tal cosa. Usted no hizo nada. Dios hizo todo. Y como Dios hizo todo, usted es hijo de Dios por medio de Jesucristo. Entonces, hermanos, si nosotros no hicimos nada para ser hechos hijos de Dios, ¿por qué es que nos gastamos tanto de seguir reglas y tratar de convencer a los demás que somos hijos de Dios? Mientras Dios dice que somos sus hijos. Cuando vengan esas voces, hermanos, a decirle que no es, usted recuerde que usted ha sido hecho hijo de Dios. Usted no hizo nada para merecerlo. Porque aún si usted intentara hacerse a sí mismo hijo de Dios, iba a fracasar. Usted es hijo de Dios porque Dios lo hizo así. Él mandó y el Señor Jesucristo redimió y nos adoptó como hijos de Dios. Sigue ahí. Entonces debemos recordar que nosotros hemos sido hechos hijos de Dios. Otra cosa que debemos hacer cuando esas voces vienen y nos mienten, debemos recordar que hemos sido hechos hijos de Dios, pero también debemos recordar que somos llamados hijos de Dios. Somos llamados hijos de Dios. Note, no nos llamamos, aunque sí podemos hacerlo. Yo me puedo llamar hijo de Dios, pero somos llamados. Yo soy llamado, usted es llamado, llamada, hijo o hija de Dios. Sigue allí en el versículo 6 el apóstol Pablo. Dice, y porque sois hijos, Dios ha enviado el Espíritu de su Hijo, el Espíritu Santo, a nuestros corazones, clamando, Abba, Padre. Porque somos hijos de Dios, el Espíritu Santo vive dentro de nosotros. Dice ahí que Él ha sido enviado a nuestros corazones. Y desde nuestros corazones, quiero que se fije aquí, aún nosotros no hacemos nada en esta parte tampoco. Dice ahí que el Espíritu Santo es el que está clamando. El Espíritu Santo es el que está declarando. El Espíritu Santo es el que está diciendo. ¿Qué es lo que está diciendo? Dentro de nuestros corazones, el Espíritu Santo está diciendo, Abba, Padre. Abba, Padre. ¿Qué quiere decir esto? La palabra Abba, muchas veces en diferentes contextos, se traduce y se dice que yo puedo venir al Señor Dios y decirle Padre. Que yo como su hijo le puedo venir y decirle Daddy, Dada.
o como le diga a sus hijos, o sus, no sé si tengan aquí hijos, como ellos les digan de forma íntima, papi. Es lo que casi siempre se enseña. Pero no es así. Ahora, si usted le quiere decir a Dios papi, dada, papá, como quiera, está bien. Pero quiero que note que uno no es el que está clamando, es el Espíritu Santo que está clamando. Aquí la palabra Abba es una palabra aramea de intimidad, que solo se usa entre un hijo y un padre. Que cuando le venían y le preguntaban al niño, ¿quién es tu Abba?, él apuntaba a su padre, el que tenía esa íntima conexión, esa íntima relación, que nadie más, a menos que realmente fuera su hijo, lo tenía. Es Abba Padre, el clamor del Espíritu Santo que clama de nuestros corazones. Y porque Él es el Espíritu Santo que está clamando Abba Padre, lo que el Espíritu Santo está diciendo, este es hijo de Dios. Aleluya. El Espíritu Santo es el que está diciendo, este es hijo de Dios. Aleluya. Entonces, cuando viene el enemigo y le dice, usted no es hijo de Dios, el Espíritu Santo clama desde su corazón y dice, este es hijo de Dios. Este es hijo de Dios. Gloria a Dios. Cuando sus familiares, sus compañeros digan, realmente no es salvo, es puro wiri wiri, el Espíritu Santo es el que está clamando, este es hijo de Dios. Pero este es el que hacía esto. Este es el que lo acabo de ver, la semana pasada decir una mentira, el Espíritu Santo está diciendo, este es hijo de Dios. Aleluya. Amén. Puedo ser transparentes con ustedes, hermanos. Yo crecí sin padre. Yo no conocí a mi padre. A la edad de 10 meses se separaron mis padres. Tengo un hermano mayor, él es 4 años mayor que yo, mi hermana mayor es 2 años mayor que yo, y nuestro padre nos abandonó. A la edad de 21 años, hace casi 10 años de esto, yo conocí a mi padre por primera vez. Por primera vez yo fui y lo conocí con nervios que tenía para conocerlo. Yo siempre, toda mi vida, yo quise conocer a mi padre. Llegué, lo conocí y de ahí yo traté de tener una relación con él por cualquier razón. No sé si él estuvo muy ocupado, quizás yo estuve muy ocupado, pero ya hace años de esto que no se pudo hacer nada. Realmente no pudimos formar esta relación de padre e hijo. Y no lo digo para humillarlo a él, no tiene nada que ver eso. Nunca he podido yo entender por qué es que él nos abandonó de pequeño. Pero hace 3 años, como les comentaba al principio, el Señor Dios me dio el privilegio de ser padre. Hace 3 años, yo recuerdo como si fue ayer lo que sucedió. La mañana que mi esposa y yo llegamos al hospital y todo el proceso que tuvo que llegar ella hasta desde bien temprano en la mañana hasta las 4 de la tarde que al fin nació mi hijo, o sea. Y recuerdo, salió el pequeño y se lo pusieron encima de mi esposa que tocara piel a piel y después se lo quitaron y lo envolvieron en la cobijita y ya después me preguntaron, ¿quieres cuidarlo? Y yo, pues claro, es mi hijo, yo quiero cargarlo. Y yo agarré a mi hijo y tengo ahí una foto y lo detuve así. Y lo miraba. Y lo único que se me vino a la mente es, ¿cómo es que alguna persona puede abandonar a una criatura como esta? Si yo, hermano, soy un pecador y yo tengo ese sentido con mi hijo y ahora tengo dos niños y los amo con... Mi mayor felicidad es verlos a ellos felices. Si yo siendo pecador siento así, ¿cuánto más Dios?
dejamos que las voces de afuera dictan que no somos hijos de Dios y nos empezamos a desanimar y decir, bueno Dios, tengo que hacer más para que tú estés contento conmigo, mientras el Espíritu Santo dice, este es hijo de Dios. Santo. Aleluya. Mis hijos jamás van a tener que hacer algo para que yo diga, ese es mi hijo. ¿Cuánto más nosotros, hermanos? Si Dios fue el que mandó a su Hijo Jesús, y Jesús es el que murió, y si es el Espíritu Santo que está clamando, ¿por qué dejo que lo que yo hago o no hago determine si soy hijo de Dios? Recuerde, hermano, cuando esas voces vengan, que usted ha sido hecho hijo de Dios, pero no solo ha sido hecho hijo de Dios, usted ha sido llamado hijo de Dios. Dios lo ve a usted y dice, tú eres mi hijo, tú eres mi hija. Hemos sido llamados hijo de Dios. ¿Cómo va el tiempo, hermano? Ok. Recuerde, hermano, que hemos sido hechos hijos de Dios, y recuerde que somos llamados hijos de Dios. Y ahora por tercer parte, recuerde que usted como hijo tiene una herencia en Dios. Como usted es hijo de Dios, tiene herencia en Dios. Dice en el versículo 7, por tanto, ya no eres siervo, sino hijo. Aleluya. Y dice Pablo, y si hijo, también heredero por medio de Dios. ¿Por medio de quién? Por medio de su obra. Por medio de lo que hizo. Por medio de lo que no hizo. No, por medio de Dios. Usted es heredero. Y lo que está pasando en Galacia en este tiempo es que aquellos que son hechos hijos de Dios y son llamados hijos de Dios, los judaizantes que venían y les decían tienen que hacer, están regresando a vivir bajo la ley. Mientras Pablo les está diciendo, si ustedes ya no están bajo la ley, ya no son siervos, ya no son esclavos de la ley. Dice, son hijos. Aleluya. Pero no es un tipo de adopción de, ok, tú vas a venir a vivir conmigo, pero ya es todo, a ver cómo le haces. ¿Tienes hambre? A ver, vete a la cocina y ponte a cocinar. ¿Quieres algo? Vete a trabajar y a ver si puedes acumular bastante dinero para comprártelo. ¿Quieres una cosa? Ok, ve por él tú. No, somos hijos con una herencia. Amén. Eso quiere decir que tenemos una esperanza, hermano. Que esta vida aquí no es lo último. Aleluya. Viene lo más grande, viene lo que estamos esperando. Gloria. Que en medio de la dificultad que sentimos ahora, en medio de una pandemia, en medio de todo lo que está pasando en el mundo, hay una esperanza de lo que va a venir. Una herencia viene después. Y esa es la herencia que tenemos, que vamos a estar en la gloria del Señor para siempre. Donde ya no va a haber pecado, donde ya no va a haber que yo le fallé a Dios y me siento mal por lo que hice. Ya no va a haber aquellos que están diciendo que no es, pero sí es. Ya no va a haber razón de lágrimas, ya no vamos a llorar, ya no vamos a sufrir. Es la herencia que tenemos. Porque hemos sido hechos hijos, porque somos llamados hijos. Pero el apóstol Pablo nos está diciendo, pero ¿por qué están actuando como si son siervos? Siendo libres, siendo hijos por adopción, por medio de Jesucristo, ¿por qué siguen como si fueran esclavos? Les dice el apóstol Pablo. Es como la historia de un señor que iba por el mercado y miraba que un señor estaba vendiendo un pájaro. Pero el pájaro no estaba en una jaula, el pájaro estaba amarrado a un poste. Y este pájaro volaba, pero solo volaba a la distancia que
la cuerda permitía, que estaba conectado, amarrado al poste. Y ese pájaro volaba, daba vueltas, porque es todo lo que esa cuerda permitía que él se moviera. Y pasó ahí un hombre y dijo, ¿cuánto por el pájaro? Y el Señor le dijo, ¿cuánto? Y lo desamarró y se lo dio al Señor. El Señor se lo llevó en una aula que el Señor se lo dio, y iba y salió del mercado y abrió la aula, sacó el pájaro y lo aventó para el cielo para que volara, y ya estaba libre. Aleluya. Pero de repente el pájaro regresó donde estaba el Señor que lo vendió, donde estaba el poste, y volaba dando vueltas allí donde estaba el poste. Ya ni estaba amarrado el pájaro, pero daba vueltas donde estaba el poste. Siendo libre el pájaro, volvió a vivir como si era atado a ese poste. Muchas veces nosotros volvemos a vivir como si fuéramos esclavos, mientras Dios dice somos libres y somos hijos suyos. Cuando las palabras vengan y digan, cuando las vocecitas de las calles digan, cuando el enemigo viene y lo ataca en la mente y dice, usted no es nada, recuerde que usted ha sido hecho hijo de Dios. Usted es llamado hijo de Dios, y porque es hijo de Dios, usted tiene una herencia como hijo de Dios. Este joven príncipe se sentía con la carga al saber que pronto iba a ser rey de esta nación, y se desanimaba por las voces que salían, hasta que un día su padre, el rey, notaba que su apariencia era diferente, notaba que como él se comportaba era diferente, que ya no era el joven alegre. Entonces un día el padre lo llevó a solas con él y le preguntó qué es lo que estaba pasando, y ya el joven le comentó que realmente no sabía si iba a poder ser un buen rey como él, su padre, ha sido. Y el padre, el rey, le dijo a su hijo, si no eres buen rey, como quiera yo estoy orgulloso de ti. Y eso cambió la mente del muchacho, que aunque en las calles decían que no iba a ser buen rey, el orgullo de su padre permanecía. Este joven rey llegó a ser uno de los mejores reyes de esa reina, por lo que su padre dijo de él. Hermano, esta mañana el Señor dice de usted, yo te hice hijo, te llamo mi hijo y tienes una herencia. Oremos.